Hablamos del cine paraguayo. Aquí, en nuestra zona, cómo nació, cómo creció y por qué hoy es un motor cultural y económico clave para nuestra comunidad. Y es un tema fascinante, porque es imperativo ir más allá de la anécdota, de la alfombra roja. Claro. Hay que adentrarse en la mecánica real de este fenómeno que tenemos acá. Sí, totalmente. La industria audiovisual actual en nuestro país experimenta una transformación estructural, muy profunda. Ya no consiste simplemente en el esfuerzo aislado de algunos realizadores. De esos apasionados que filmaban los fines de semana. Exactamente. Ahora existe un ecosistema profesional en plena consolidación. Y las historias que nacen a diario en nuestras calles, en nuestros barrios, Cumplen una doble función. Por un lado, construyen un espejo social necesario para reconocernos. Y simultáneamente ganan un terreno comercial y artístico invaluable en mercados internacionales sumamente exigentes. resulta fundamental comprender esa doble función. Hay un cambio de paradigma evidente en el sector audiovisual de nuestra zona. Se nota una explosión de talento joven que, a diferencia de décadas anteriores, hoy encuentra un respaldo estructurado. Mediante nuevas legislaciones de fomento. Así es. Y además hay un factor diferenciador enorme en la pantalla, que es nuestra identidad bilingüe. Esa combinación fluida, orgánica. El jopara, digamos, el guaraní y el castellano que otorga un sello único e irrepetible. Una vitalidad cultural que se respira de manera constante aquí mismo, en Asunción. En los pasillos siempre en movimiento de nuestro Mercado 4. Sí, Y que se expande con fuerza hacia los paisajes del interior de nuestro país. transformando diversas localidades en escenarios de una verdadera expansión creativa industrial. Pero para dimensionar cómo se llega a este nivel de producción y profesionalización en nuestra comunidad, es necesario analizar el orden cronológico. Claro, el punto de partida. Todo proceso industrial lo tiene. Y el desarrollo de nuestro cine hunde sus raíces a principios del siglo XX. Específicamente, la llegada de la imagen en movimiento a nuestra región ocurre en el mes de junio del año 1900. Es un dato que llama mucho la atención. Sí, porque la adopción de esta tecnología aquí coincidió casi en tiempo real con sus inicios comerciales en Europa. Fue un acontecimiento que transformó la vida cultural de la época, sin duda. Ocurrió en el Teatro Nacional de Asunción. El edificio que hoy alberga a nuestro teatro municipal. Exacto. Mediante la utilización de un proyector Parravicini. Con ese equipo, la sociedad asuncena experimentó por primera vez la ilusión óptica de la imagen animada. Aunque hay un detalle crucial en esta etapa inicial. El material proyectado era totalmente importado. Eran vistas cortas traídas de afuera que mostraban realidades, paisajes y rostros completamente ajenos a nuestra cotidianidad. La fascinación era por la tecnología, no por el contenido en sí. Surge entonces la pregunta de cuánto tiempo transcurrió hasta que el interés se volcó hacia adentro. Hacia la necesidad de utilizar esa tecnología para capturar el propio entorno de acá. Y fueron apenas 5 años. Un tiempo cortísimo. En 1905, Ernesto Gunch sale a las calles con una cámara para registrar escenas del antiguo Mercado Central. Y el cuerpo de bomberos en acción. Constituye un momento fundacional, porque la lente, por primera vez, deja de mirar hacia afuera. Esas imágenes documentales representan el primer registro audiovisual de la vida local. Marcando el instante en que la gente de aquí pudo verse reflejada en una pantalla. Ese inicio documental tiene toda la lógica, dadas las limitaciones técnicas de aquellos años. Capturar la realidad era el objetivo primordial. Pero dar el salto hacia la ficción, estructurar una trama, dirigir actores y planificar escenas requiere una logística diferente. Completamente diferente. Y el año 1925 marca ese cambio cualitativo monumental. Con el estreno de Alma Paraguaya. Impulsada por el esfuerzo y la visión de la familia Carrón. Esta obra es determinante porque se consagra como la primera película de ficción realizada íntegramente por paraguayos. Existe allí un intento deliberado y exitoso de construir una narrativa propia. Estableciendo el inicio formal de una autoría cinematográfica en nuestra región. Posteriormente, las convulsiones históricas imponen otras urgencias en nuestro país. La cámara retoma su función de herramienta de registro durante la Guerra del Chaco. Generando un archivo documental de incalculable valor histórico para nuestra memoria. Y precisamente en medio de ese periodo surge En el infierno del Chaco, en el año 1938. El gran salto tecnológico en esta obra es la incorporación del sonido.
que altera la experiencia cinematográfica de forma radical. Especialmente al tratar temas de conflicto. La película deja de ser una sucesión distante de imágenes mudas y adquiere la dimensión acústica del entorno. Contar con voces reales, incorporar los ruidos ambientales de la época. Añadir música, todo eso dota de un nivel de realismo y crudeza abrumador a la narrativa, El cine nacional comenzó a tener una voz literal. lo que incrementó enormemente el impacto emocional de las proyecciones. Avanzando hacia la década de los 50, se encuentra un nuevo hito con Codicia, Estrenada en 1954. y catalogada como la primera coproducción. Analizando el contexto económico de la industria en aquel momento, es válido cuestionar el motivo de esa alianza. ¿Por qué fue estrictamente necesaria esa estrategia de asociación internacional en lugar de financiar el proyecto de manera independiente? La respuesta se encuentra en los desafíos inherentes a la supervivencia económica. Producir cine siempre ha sido una labor sumamente costosa, Y el mercado interno de la época no poseía la infraestructura técnica instalada. y el músculo financiero suficiente para sostener proyectos de mayor envergadura por sí solo. Asociarse resultaba la única salida viable para sumar recursos económicos. Compartir los altos riesgos financieros. Y sobre todo, acceder a un equipamiento técnico y de laboratorio que simplemente no estaba disponible localmente. Una estrategia de supervivencia que rindió frutos a largo plazo. Porque ese aprendizaje técnico eventualmente permitió asumir desafíos locales mucho más ambiciosos. El ejemplo perfecto es Cerro Corá, del año 1978. Un hito técnico formidable. Al ser el primer largometraje nacional filmado completamente a color. Y utilizando el formato profesional de 35 milímetros. Hablamos de un esfuerzo de producción monumental en nuestra historia. Para reconstruir el episodio final de nuestra historia patria, buscando alcanzar estándares visuales de nivel internacional. Demuestra una ambición técnica sin precedentes en nuestra comunidad. Sin embargo, aunque esos cimientos históricos prepararon el terreno y formaron a las primeras generaciones de técnicos, El verdadero punto de quiebra industrial y comercial ocurre mucho después. el salto a la modernidad y la explosión definitiva se da en el año 2012. Con el fenómeno absoluto de 7 cajas. Este estreno cambia el paradigma de la industria audiovisual local para siempre. Los números de recaudación en taquilla son contundentes y siguen sorprendiendo hoy en día. 7 Cajas logró superar en cantidad de espectadores a superproducciones de Hollywood. Como la mismísima película Titanic en nuestras salas de cine. Es un logro gigantesco. ¿Qué elementos explican una conexión tan masiva, visceral e inmediata con el público de aquí? El triunfo radica en la brillante combinación de una identificación hiperlocal con la estructura clásica y probada de un thriller de acción. Al elegir filmar aquí mismo, en nuestro Mercado 4, La película toma un espacio de tránsito diario, caracterizado por el calor, el ruido y la incesante actividad comercial. y lo eleva a la categoría de personaje principal. El espectador asiste a las salas y reconoce su entorno cotidiano, Escucha la cadencia exacta de nuestra propia forma de hablar. y ve a los carretilleros enfrentando dilemas en una trama de ritmo frenético. Esa validación de la identidad local proyectada en pantalla gigante, con calidad técnica impecable, generó un sentido de pertenencia. Un orgullo sin precedentes. Y la hiperlocalidad no actuó como una barrera para la comprensión exterior, sino todo lo contrario. La película emprendió un recorrido internacional impresionante. Participando en más de 150 festivales alrededor del mundo. Probó una teoría fundamental del arte. Lo universal se alcanza profundizando en lo local. Una historia contada con códigos profundamente enraizados en nuestra geografía logró emocionar a audiencias de culturas distintas. Posicionó a nuestra zona en el radar del circuito global de distribución. Y demostró la viabilidad comercial y el alto nivel del cine producido acá. Ese éxito comercial abrió puertas que permitieron, unos años después, una consagración internacional desde una perspectiva mucho más autoral. Esto se materializa en 2018 con el estreno de Las Herederas. El abordaje de esta obra contrasta fuertemente con la adrenalina pura del mercado de la obra anterior, Es un estudio de personajes riguroso. que explora el universo femenino, las complejas dinámicas de clase y el encierro psicológico. Traer 2 osos de plata de la Berlinale a Asunción validó la inmensa madurez de nuestros creadores. Y la capacidad de abordar temáticas de gran profundidad con una sensibilidad extraordinaria. Esos galardones en uno de los festivales más prestigiosos y exigentes de Europa demostraron que existía talento de sobra. Pero
El talento individual, sin un soporte estructural, corre el constante riesgo de ser esporádico. O de diluirse por falta de recursos. La actividad audiovisual requiere un funcionamiento institucional clave para transformarse de un milagro aislado a una industria sostenible. Es en esta fase de maduración donde entra en juego la formalización del sector en nuestra región. Es indispensable entender cómo opera esa formalización para asegurar la continuidad de las producciones actuales. La profesionalización se sostiene sobre pilares institucionales concretos. El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, el INAP. Y el Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo, el FONAP. ¿De qué manera concreta inciden estas entidades en el proceso de convertir una idea escrita en una película que llega a las salas? El INAP asume el rol de ente rector. Su función es diseñar las políticas públicas necesarias. Regular la actividad profesional y establecer los convenios internacionales que facilitan la distribución. Por otro lado, el FONAP constituye el indispensable brazo financiero. Mediante la figura de fondos concursables y transparentes. Inyecta capital en etapas críticas de la producción, desde la investigación y el desarrollo inicial del guión. Pasando por el rodaje hasta llegar a la postproducción. Esta estructura permite planificar los proyectos a mediano y largo plazo. Reduciendo drásticamente la precariedad de depender de financiamientos improvisados. Producir la obra es un gran desafío, por supuesto. Pero asegurar que esa obra encuentra a su público es igualmente complejo. Para eso existe un proyecto estratégico llamado Prodicap, enfocado en la difusión local. Sabiendo que las grandes cadenas de cine comercial tienen sus propias dinámicas y tiempos de cartelera. Prodicap interviene para evitar que las películas nacionales queden rápidamente relegadas y fuera de circulación. Su misión es descentralizar el acceso a la cultura audiovisual. Y construir de manera activa nuevas audiencias. La estrategia consiste en articular una red de distribución alternativa. Que garantice la circulación de las obras por centros culturales, salas independientes y espacios municipales. Además de festivales regionales en todo el interior de nuestro país. Al llevar las películas directamente a las comunidades que normalmente no cuentan con salas de cine convencionales, se genera un hábito continuo de consumo de cine local. Democratizando el acceso a nuestras propias historias. Al mismo tiempo que se fomenta la producción interna y la creación de público local, hay una política económica paralela. Sumamente agresiva, enfocada en la atracción de producciones extranjeras. El mecanismo principal para esto es el sistema de cash rebate, impulsado a través del programa ProAPI. Considerando que la competencia por atraer rodajes es feroz a nivel mundial, hay que entender cuál es el incentivo real que convence a una gran productora de instalar su set de filmación aquí. El factor determinante es puramente financiero y logístico. El cash rebate funciona como una devolución directa de un porcentaje de los gastos calificados que la producción extranjera realiza dentro de nuestro territorio. Mediante el programa ProAPI, se ofrece un esquema impositivo extremadamente competitivo del 10%. Para proyectos internacionales que manejan presupuestos de millones de dólares, recuperar ese porcentaje representa un ahorro monumental. Convierte a nuestra región en un destino financieramente irresistible. Frente a otras opciones con cargas impositivas mucho más severas. Y ese atractivo financiero se potencia enormemente al sumar los factores climáticos y geográficos. Ofrecer un promedio de alrededor de 300 días de sol al año es un activo invaluable. Ya que minimiza casi por completo el riesgo de retrasos costosos originados por el mal clima. A esto se le suma una ubicación geográfica estratégica. A solo unas 2 horas de vuelo de las capitales más importantes de la región. Optimizando la logística de transporte de equipos técnicos pesados y el traslado de elencos internacionales. Todo ese engranaje logístico, impositivo e institucional facilita el crecimiento. Pero el alma de este crecimiento sigue siendo nuestra identidad en pantalla. El elemento narrativo que unifica y da fuerza a las producciones contemporáneas es la utilización del Geopara. Durante décadas existió la creencia errónea de que para exportar cine había que neutralizar el lenguaje. Hoy la fortaleza reside precisamente en abrazar la mezcla genuina de guaraní y castellano, tal como fluye en las calles. Respetar esa identidad lingüística confiere a los personajes una autenticidad asombrosa. Escuchar el Geopara natural en el cine aleja a las obras de los estereotipos gastados. Y permite proyectar la verdadera idiosincrasia de nuestra gente. Refleja fielmente nuestros valores, la profundidad de nuestros mitos urbanos y rurales. Y ese sentido del humor local tan característico. Capaz de encontrar ironía y resistencia en medio de las situaciones más adversas.
Es vital comprender que esta reafirmación cultural y artística tiene un correlato inmediato y medible en la economía de nuestra comunidad. El cine dejó de ser visto como un gasto cultural para entenderse como una inversión productiva. Al revisar las fuentes de financiamiento del sector, destaca una inyección económica anual espectacular. De aproximadamente 7.000 millones de guaraníes. El origen de estos fondos resulta ser un modelo de gestión sumamente inteligente. Ya que provienen de retener el 50% de los impuestos aplicados a las operaciones de las plataformas de streaming internacionales. Es un mecanismo de retroalimentación perfecta. El dinero que se recauda a partir del consumo masivo de contenidos digitales extranjeros se reinvierte de manera directa. En el desarrollo de la creación audiovisual nacional. Y el impacto no se detiene en esos 7.000 millones iniciales. Desata un movimiento económico total cuantificado en alrededor de $5 millones a través del efecto derrame. De ese total, el desglose ilustra el concepto del audiovisual como una industria transversal. Unos $3 millones impactan directamente dentro del sector, Financiando el alquiler de equipamiento de alta tecnología, servicios especializados de postproducción y honorarios. Sin embargo, los $2 millones restantes representan el impacto indirecto. Y es ahí donde el derrame alcanza a toda nuestra comunidad circundante. Un rodaje en exteriores opera como una empresa itinerante que dinamiza la economía barrial al instante. Se genera un impulso inmediato en el turismo y la hotelería para alojar a los equipos. Se activan los servicios de transporte local para la movilización de personal. Y la demanda gastronómica es incesante, beneficiando desde las grandes empresas de catering hasta los comedores de los barrios donde se instala el set de filmación. El presupuesto destinado a una película termina fluyendo hacia el carpintero que fabrica parte de la escenografía, Hacia las tiendas que proveen los materiales, hacia los choferes y hacia el personal de limpieza. Por esta razón, el cine impulsa el crecimiento de una multitud de pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios. Este nivel de actividad constante conlleva un resultado enormemente positivo en el ámbito laboral de nuestra zona. La industria cinematográfica local destaca por emplear a una población sumamente joven. El promedio de edad de los trabajadores del sector audiovisual aquí es de tan solo 29 años. Mantener un promedio de edad tan bajo revela un cambio social profundo. Demuestra que se está creando empleo formal, dinámico y de alta calificación técnica para las nuevas generaciones. Profesionales del guión, directores de fotografía, especialistas en maquillaje, diseñadores de vestuario y técnicos de sonido directo encuentran aquí un campo de desarrollo. La existencia de esta industria permite retener el talento. Los cógeles capacitados ya no tienen la obligación de emigrar en busca de oportunidades en grandes producciones extranjeras. Porque la posibilidad de forjar una carrera sólida y rentable se encuentra plenamente instalada en nuestro propio territorio. El trayecto histórico e industrial recorrido es verdaderamente impresionante. Se partió de rescatar rollos de película antigua a punto de perderse en el olvido. Para llegar a la construcción metódica de una industria sólida y vibrante, Un sector que no solamente cumple la labor vital de preservar la memoria histórica, sino que diariamente dinamiza la economía y ofrece oportunidades de trabajo digno a miles de personas en nuestra comunidad. constituye un ejercicio de soberanía en su máxima expresión. Preservar el patrimonio cultural al mismo tiempo que se genera riqueza y empleo calificado es el equilibrio ideal para el desarrollo a largo plazo. Abre la interrogante de si, en una década, con esta aceleración constante y el apoyo adecuado, los bienes audiovisuales llegarán a convertirse en nuestro principal producto de exportación no tradicional. Superando en ingresos a industrias extractivas históricas de nuestra región. Las calles cotidianas están a punto de convertirse en el gran escenario del cine mundial. Esto fue El Cine Paraguayo en Radio San Fernando y Canal 14.